Bueno, buenas tardes a todos. Acá estamos en otra jornada de APIA. Hoy nos toca hablar sobre la clínica y la pandemia y, bueno, cómo estamos tratando de posicionarnos en esto. Primero voy a presentar a las compañeras que están aquí. Cecilia Amigo, psiquiatra pediátrica, psiquiatra de la unidad especializada de TEA del Pereira Rosell, del Hospital Pereira Rosell, y del Hospital Militar, asistente de la Clínica de Psiquiatría Pediátrica. Está también Inés Podestá, licenciada en Fonoaudiología, docente de la carrera de Fonoaudiología del área de lenguaje, encargada de la práctica de lenguaje 3 de la licenciatura de Fonoaudiología, que la hacen en la unidad del Hospital Pereira Rosell. Y bueno, mi nombre es Juana Canosa, soy también licenciada en Fonoaudiología, ex docente de la carrera de Fonoaudiología, ex integrante del Hospital de Clínicas de la Clínica de Neuropsicología, bueno, ex de muchas cosas, ex de la Clínica Prego, donde me formé mucho en la parte con el contacto con los psiquiatras, en la parte de psiquiatría, o sea, bueno, está, pero muchos ex, porque a veces digo ex y dicen es, no, ex, no es. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Está, genial. Bueno, empezamos, no sé si se... a ver, vamos a poner esto por las dudas, prenderlo. Ay, por las dudas que no se escuche a los que están en el Zoom. Vamos a empezar conversando un poco sobre algunos aspectos del lenguaje. Y vamos a empezar hablando, ahí nos pasamos para el otro lado, me parece. A ver, vamos a poner para atrás. Sobre el trastorno específico del lenguaje. En el imaginario colectivo, más allá de los técnicos y la gente especializada, cuando hablamos de dificultades del lenguaje, se asocian preferentemente o cuando aparece un niño con un trastorno cognitivo, o aparece un niño con síndrome de Down, o hay un niño con parálisis cerebral, o un niño sordo, todos saben que ahí va a haber un trastorno del lenguaje. Pero muchas veces cuando un niño nace bien, sin ningún trastorno aparente, crece y se desarrolla adecuadamente, tiene una buena conformación familiar y vincular y desarrolla los aspectos de su vida bien, la gente no se piensa que ese niño pueda ser portador de un trastorno específico del lenguaje. Y lo es. O sea, hay niños que nacen bien, sin dificultades, que se alimentan y crecen bien y que tienen un entorno familiar y social adecuado, y sin embargo son portadores de un trastorno específico del lenguaje. Entonces, el trastorno específico del lenguaje es una limitación significativa, como ahí lo dice, de la capacidad del lenguaje que sufren algunos niños o niñas, a pesar de que los factores que suelen estar asociados, como pérdida auditiva, daño cerebral o baja inteligencia o déficits motores, no sean evidentes en estos niños. Ni es debido tampoco su dificultad a factores ni socioambientales, ni pobreza del input, ni condiciones extremas de privación afectiva. Entonces tenemos un niño que nace bien o sin dificultades aparentes y puede ser un portador de un trastorno específico. Muchas veces a los fonoaudiólogos nos ubican como acá, ¿no? Los fonoaudiólogos somos los que trabajamos, no sé, algo de la boca, de la lengua, de la articulación, o el oído, o la laringe, por las dificultades foniátricas. Pero muy pocas veces nos ubican acá, ¿no? De que realmente trabajamos con niños que tienen dificultades, que son dificultades de alta integración, una función de alta integración como es el lenguaje. ¿Por qué se le dice trastorno específico del lenguaje? Porque se trata de ubicarlo como solo. Pero los que hicieron el curso con nosotros, que hacemos con Beatriz Angulo y con Claudia Ravera, este año no lo hicimos con Claudia, pero que siempre lo hacemos, hablamos de toda la parte del desarrollo y hablamos de cómo se van enlazando las funciones y los niveles del lenguaje.
Entonces, cuando hablamos que en el desarrollo se enlazan los niveles del lenguaje y el niño comienza a hacer su iniciación del lenguaje en la vida intrauterina, cuando es capaz de reconocer aspectos suprasegmentales del lenguaje, como lo es la entonación, después no podemos hablar que un trastorno específico del lenguaje es un trastorno donde no hay nada más tocado que el lenguaje como una entidad estanca, como si tuviera un cuadradito en la cabeza y no hubiera más nada. No podemos pensarlo así, ¿no es verdad? Entonces, por eso el trastorno específico se le llama específico, pero con los reparos que plantean Leonard y Bertolini y otros investigadores, que se sabe que hay otras funciones también afectadas o pueden estar afectadas, como la memoria a corto plazo, como el almacén fonológico, ¿no es verdad? Que también tienen que ver, pero no priman esa dificultad. Lo que prima, lo que aparece como gordo, como importante, como fundamental, es el trastorno del lenguaje. Bueno, se intenta excluir entonces otras limitaciones severas, intelectuales, sensoriales, ¿tá? Dándole prioridad a la dificultad del lenguaje. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Quieren hacer preguntas? Sí. No. Bueno, criterios considerados para la identificación del TEL. Y yo siempre acá me acuerdo de Boder, que era una estudiosa de la parte del lenguaje escrito y de las dislexias, y decía, bueno, cuando vino acá en el año 83 al Hospital de Clínicas, planteaba, bueno, las dislexias se dan en niños, porque se dan esos diagnósticos por exclusión, sin dificultades de otra índole, ni cognitivas, ni pa. Pero también puede darse un niño de bajo nivel que tenga una dificultad, además sobreagregada, ¿no es verdad? Pero bueno, no vamos a complejizar más. Pensamos en criterios de exclusión, ¿tá? Sin factores importantes. Bueno, vamos a seguir adelante, todos factores de criterio de exclusión. Estoy apurando porque nos dimos cuenta que tenemos un poquito menos tiempo que lo que pensábamos. Qué A lo bueno. largo de la historia se le dio otros términos al TEL, al trastorno específico del lenguaje, como afasia congénita, que usaban los franceses, afasia evolutiva, síndrome afasoide, afasia evolutiva expresiva, afasia evolutiva receptiva expresiva, y a partir de la década de 60, disfasias. Esto, como se dan cuenta, tiene una impronta muy fuerte con lo que era la pérdida, ¿no es verdad? La pérdida del lenguaje, que era donde realmente aprendimos mucho sobre adquisición, ¿eh? Porque veíamos cómo se deterioraba el lenguaje por un accidente vascular, o por un traumatismo, o por un proceso expansivo. Entonces se usaba la misma terminología y se le ponía congénita o evolutiva, como para decir que no era la adquirida. Bueno, entonces ahora voy a empezar con un caso, para ponernos ahí calentar los motores, que siempre es interesante. Este caso lo tomo, le puse Dito, porque era un caso de una compañera que se llama Dita Pollack, que también tuvo vinculación con Apia, y fue una maestra para mí y para muchos de varias generaciones, porque fue una colega que no solo era muy inteligente, muy capaz y muy sensible, sino que era muy estimuladora para que siguiéramos estudiando y avanzáramos y todo, y es un pequeño homenaje a ella, que ya es fallecida hace muchos años. Bueno, era un niño de 15 años con dificultades, con una historia de dificultades de lenguaje. Vuelve, o sea, en tratamiento, mucho tiempo, consulta en la adolescencia. Entonces se le pregunta, 15 años, ¿no? Un chico de buen nivel socioeconómico, de buen nivel instructivo. Describe una manzana. Es chica, es redonda. ¿A qué reino pertenece? Al frutal. ¿Reino animal o vegetal? Bruto. ¿Qué es el reino mineral? Hay cosas que no tienen vida. La manzana tiene, le sale y hace un gesto como de cabo. No me sale. ¿Qué es eso que tiene? Se pregunta a él mismo, ¿no? ¿Qué es eso que tiene adentro las plantas en la tierra? Estamos hablando de un chico de 15 años, ¿no es verdad? Empieza con S, semilla. Ahí le salió la palabra. Entonces le preguntan, ¿la uva dónde nace? En el ubal, dice él.
se le describe la parra y se le vuelve a preguntar, ¿dónde crece la uva? En lianas crece. ¿Tá? ¿A qué voy? Aquí estamos frente a un chico con dificultad, que tuvo dificultades de lenguaje, pero que hoy presenta otras dificultades que van variando y van cambiando, porque esa es otra de las cosas que tenemos que ir viendo. Un trastorno se presenta en la infancia de una forma, pero después evoluciona a otras formas, porque tampoco la evolución es uniforme en todos los aspectos, ¿no es verdad? Y evoluciona a esto que estamos viendo. Evolucionó a esto que estamos viendo. Voy a estudiar cocinería, dice el chico. ¿Cómo se llama el que hace las llaves? Le pregunta la fonoaudióloga. Llavería. Y la que cose empieza con C, cicería. El que está en el ómnibus con el chofer, ¿cómo se llama? Boletero. Se saca de su libro de estudio y se le pregunta. Desmonopolización, ni idea. Monopolio, ah sí, el juego. Imperialismo, que tiene un buen imperial. Se le describe la berenjena, una verdura que él conoce, que come. No me sale, la tengo en la punta de la lengua. Ya sé, bacalao. Entonces ustedes piensan que esto es un chiste, que estoy haciendo bromas. Esto es el lenguaje de un chico de 15 años con un trastorno importante del lenguaje que hoy deja, como residual de su dificultad un trastorno léxico-semántico. Es un chico que no evoca las palabras y que además no las tiene cargadas semánticamente. ¿Qué pasa con este chico? Inteligente, rico, lindo, feo, no importa, pero ¿tá? Que va a tener muchas dificultades a nivel de secundaria, de sus estudios, muchas dificultades. ¿Tá? Y esto es un trastorno del lenguaje específico, trastorno específico del lenguaje que tuvo un desarrollo y que deja secuelar esta dificultad léxico-semántica que sigue presentando. Porque los trastornos del lenguaje realmente se puede avanzar y se compensan, pero hay cosas que van quedando. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Sí? Sí, sí, ¿Claro? Bueno. sí. Eso es un trastorno, el léxico semántico, que trae mucha dificultad en los jóvenes. Ahora vamos a ver un trastorno de programación fonológica, que yo creí que tenía otra cosa antes. Esperen un segundito. Un niño de 7 años, 2 meses, te dice pelo, te dice lelos, te dice pelo por perro, lelos por dedos, tabes por llaves, silla por silla, filtro por filtro, diario por diario. Ustedes dicen, ay, cuánta dislalia tiene este nene, ¿no? Podríamos decir. Bueno, no son dislalias. No son trastornos fonéticos. Y ahora van a ver por qué. El niño que te dice pelo por perro, dice radioactividad después. O sea que la R doble vibrante la tiene. Lo que hace es la programa mal y por eso en algunas palabras no la puede organizar. El niño que dice lelos por dedos, después dice diario por diario, o sea, el que fonema D lo tiene. Esto no es un trastorno fonético, es un trastorno fonológico, un trastorno de programación fonológica que tiene este niño, ¿está? Con este trastorno también se tiene muchas dificultades en los aprendizajes. Y también puede generar un trastorno también a nivel de la sintaxis. Se ven algunos casos que pueden tener un trastorno y generar un trastorno que también esté a nivel de la sintaxis. Ahora me vengo a la pandemia y le hago una reverencia al Zoom y a todas las plataformas. Pero las plataformas no permiten la universalidad en los tratamientos. O sea, si bien nos han servido muchísimo y realmente gracias a ellas hemos podido seguir conectadas con nuestros pacientes, con la mayoría de nuestros pacientes, hay con pacientes que no podemos seguir conectados y no es universal por tanto. ¿Tá? ¿Qué pasa con esto? Ustedes imagínense un niño hablando así,
tratando de comunicarse de esta manera con todas estas transformaciones fonológicas y que aparezca en la pantalla inestabilidad en la conexión, como nos aparece todo el tiempo. ¿Tá? Se quiebra la comunicación. Se quiebra, no podés comunicar. ¿Qué dijiste? ¿Pero y cómo? ¿Y qué era lo que le pasaba a tu abuelito? Ah, se quiebra. ¿Tá? Entonces, tenemos que ubicarnos que todas estas cosas en la pandemia se han complicado. Y no quiero decir que no esté bárbaro el Zoom, está bárbaro el Zoom o cualquier otra plataforma, pero quiero ubicarlo en lo que es la dinámica del trabajo nuestro de los fonoaudiólogos. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí. Este niño, que es un niño de 8 años, un mes, tiene una repetición de frases que dice así: cerca de mi casa vive el doctor, lo dice perfecto. La otra es: iremos a la playa con mi familia. Él dice: yemos a la playa con mi familia. Ponto vendrá en invierno y hará frío. La televisión nos divierte a todos juntos, perfecta. En verano vamos a la playa todos los días. ¿Tá? Es guiable tomar algo caliente en invierno. Tiene dificultades fonológicas, pero está bastante preservada la sintaxis. O sea que este niño no estaría dentro de un trastorno sintáctico, estaría dentro de un trastorno fonológico, ¿no es verdad? Que es otro de los trastornos. Así que el trastorno típicamente fonológico es este que está explicado acá. ¿Está? Alteraciones en la organización de los sonidos en determinados contextos fonéticos. Igual esto queda en las pantallas, ustedes están por Zoom, va a quedar. O sea que... Bueno, un trastorno que no les traje ninguna representación. Yo he visto nada más que uno en toda mi vida profesional. Nosotros tenemos una casuística chica porque somos pocos habitantes. He visto trastornos que tienen algunos elementos de dispraxia verbal, pero no una dispraxia verbal en todos los términos. Este es otro trastorno del lenguaje, de la vertiente expresiva. ¿Tá? Se confunde mucho con trastornos fonológicos y con disártricos y muchas veces, ¿tá? Después de una evolución, de una mala evolución, nos damos cuenta que lo que tenía una dispraxia del habla. La dispraxia del habla es una dificultad que tiene que ver con la organización de la posibilidad de hacer el sonido. ¿Tá? Es un trastorno severo con una comprensión buena. Un trastorno severo con una comprensión buena. Otra dificultad. En estos tampoco he visto un trastorno de una agnosia auditiva. Total. He visto niños que tienen de pronto algunos elementos de agnosia auditiva, pero no una agnosia auditiva total. La agnosia auditiva es un chico, una chica, lo que sea, que tiene una sordera para las palabras. Oye perfecto, tiene su vía auditiva bien, pero no integra las palabras. Tiene una sordera para las palabras. Esto también se ve en la pérdida, Funciona como un chico sordo para los tratamientos. Tiene comprensión normal de gestos, pero la expresión está ausente o muy limitada, la articulación está gravemente alterada y la comprensión del lenguaje oral está severamente afectada. Esto es otro trastorno del lenguaje. O sea que ustedes ven cuántos trastornos del lenguaje existen en niños que aparentemente nacen bien y sin dificultades, y está todo esto incluido. Bueno, acá les traje un niño de 9 años que también esto se lo pedía a una compañera, que es una compañera joven, Sara Martínez, que es una compañera muy buena, una fonoaudióloga muy buena, muy perceptiva y con mucha sensibilidad, y me trae este niño de 9 años, y le digo, bueno, a ver, ¿qué pasa con este niño? Se le muestra una bicicleta y se le pide que la nombre, y el nombre no aparece. Y entonces se le pide que la describa. Y fíjense cómo describe una bicicleta. Vas rápido, te lleva a los lugares. Es como si fuese un auto, solo que en vez de ir apretando, tenés que ir trabajando. Todo eso para decir bicicleta o para definir bicicleta. Este niño que no aparece en grandes cosas a nivel léxico, pero vamos a ver lo que tiene. A nivel sintáctico, perdón. Otro nene.
había una vez una Caperucita Roja que estaba en una casa llena de canasta. Y la mamá le dijo, ¿por qué no vas al bosque? Un cuento muy reiterado, ¿no? ¿Por qué no vas al bosque? Pero estaba un enorme lobo que va a comer a todos y lo comió, y se lo comió de merienda a Caperucita Roja. Este niño tiene trastornos sintácticos, ¿no? Una casa llena de canasta, ¿cierto? Bueno. El niño anterior es un léxico sintáctico con dificultades de lograr la palabra y con muchos circunloquios para llegar a conformar lo que quiere decir. ¿Tá? En esto no se ve una claridad de dificultad sintáctica, pero lo que no puede es terminar de definir lo que es una bicicleta. Este niño de 7 años que describe así Caperucita Roja, que tiene dificultades sintácticas claras, yo se los voy a comparar con un niño de 5 años que tiene dificultades fonológicas y fonéticas, pero miren cómo cuenta el cuento. A ver, contame el cuento de Caperucita Roja. Hay una vez una linda Caperucita Roja que la mamá le dijo, lleva esto a tu abuelita que está enferma. Y fue hasta que se encontró con un lobo en el bosque. Después el lobo le dijo un camino que era largo. Entonces el lobo fue por el camino más corto y se comió a la abuela. Y después cuando llegó Caperucita, se disfrazó el lobo como la abuela. Después salió de la cama el lobo cuando dijo Caperucita Roja, ¿qué dieta tan grande tienes para comerte mejor? Y después saltó de la cama y se comió Caperucita Roja. Y después el niño de Yaulón, que cortó la panza del lobo, se fue a dormir el lobo y lo cortaron la panza y lo dejaron en un barranco. ¿Lo dejaron qué? En un barranco. En un barranco, impresionante. Buenísimo como me contaste el cuento. Divino, gracias. Bueno, este es un niño que todavía no confirma un trastorno, porque es un niño de 5 años, hay dificultades fonéticas y fonológicas, pero le damos plazo a que este niño pueda recuperar, nivelar sus dificultades, ¿no es verdad? Pero viene la organización, cómo organiza el cuento, cómo cuenta todas las partes, cómo a pesar de su dificultad fonológica, es totalmente transmitible y entendible por quien lo escucha. Bueno, estas son las diferencias entre un niño que no tiene dificultades sintácticas, que tiene una macroestructura de su cuento buena y que realmente puede compartir todo con un chiquito que es mucho más grande y que tiene dificultades léxicas y sintácticas. Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Bueno, el trastorno léxico-sintáctico, que entonces es otro trastorno de lenguaje, estos trastornos también se pueden ver en chicos con otras patologías, ¿no es verdad? Pero estamos hablando que aparecen en chiquitos que no tienen otras dificultades aparentes. El trastorno léxico-sintáctico, por eso le decimos que es una dificultad específica del lenguaje, tiene un habla fluente y entonces vienen a la consulta tardíamente porque tienen un habla fluente. ¡Ay, es divino! ¿Viste cómo habla? No se le entiende mucho, pero no se le entiende lo que quiere transmitir, pero habla. ¿Tá? A veces puede tener un tartamudeo ocasional, tiene una articulación normal o con ligeras dificultades. La jerga es fluente, ¿tá? En el niño pequeño, si tiene jerga, tiene una jerga fluente, no se tranca, y tiene una sintaxis perturbada. La comprensión de palabras sueltas es normal, pero la comprensión cuando ya se va a enunciados o textos se dificulta. Este niño también es un niño que en su proceso de aprendizaje escolar va a tener dificultades. Y son niños que consultan más tardíamente. Porque ¿quiénes consultan más precozmente? Los que no hablan. ¿Ah? Pero ¿cuáles son más severos? Estos casos, que sí hablan, pero hablan con dificultades. Bueno, el trastorno fonológico sintáctico lo habíamos visto.
¿tá? Este que es de las dos vertientes, expresiva y receptiva, tiene una fluidez verbal perturbada y es un niño que tiene dificultades fonológicas y trastornos en la sintaxis. Bueno, y esto es, que lo hago rápidamente, y esto es, yo uso mucho esta lámina, que es la lámina de Douglas y Kaplan, que es el robo de las galletas. Se lo presenté a un niño de 7 años, 7 meses. ¿La vieron cómo es, no? ¿Vieron bien? Es un niño que está Sí, robando sí. galletas, se le Sí. está cayendo del banco y la madre se le está cayendo el agua. Fíjense lo que dice este niño. Una niña y un niño, digo, ¿qué ves, no? Una niña y un niño y una señora, que es un gran desastre, que el agua se fue para el piso. El niño está poniendo la tapa al plato de las galletas. Ahí está adecuada la estructura, pero no está adecuado lo que está pasando. ¿Tá? ¿Por qué el banco se tuerza? Se pregunta él mismo. ¿Por qué el banco se tuerza? No lo sé, no lo recuerdo. También es raro, ¿no es verdad? Porque está frente a la lámina. ¿Por qué estuvo limpiando? Sigue, ¿no? Porque estuvo limpiando y el agua se hace más largo, y si hace más largo el agua, se va para el piso. La pileta se ha llenado de agua, se cayó para este balcón. ¿Qué observamos en esto? Observamos trastornos sintácticos, observamos una descripción pegada a lo visual, que no puede decir que el agua se cayó, dice que el agua es largo, ¿no es verdad? Porque está chorreando, pegado a lo visual. Eso es un trastorno que tiene que ver con lo léxico-sintáctico también, o con otras cosas también, podría ser. Y un niño jugando al pool. Estamos jugando al pool, yo digo, bueno, contame qué estamos haciendo. Y entonces dice, yo invocaré la rosada, invocaré la negra, ahora veamos, ahora yo sé cómo se juega así, ahora tengo que quitar la última. Está lindísimo desde el punto de vista de la estructura, ¿no es verdad? Las frases están muy bien. No está diciendo lo que estaba haciendo. En ningún momento ese niño adecuó su lenguaje a la situación que estaba pasando. Y entonces ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué es? ¿Con qué tiene que ver esto? Porque la estructura de las frases parece estar bien, pero esto tiene que ver más con un trastorno semántico pragmático, ¿no es verdad? Que es un niño que no puede adecuar lo que está hablando, a pesar de que muchas veces las frases pueden estar bien organizadas, bien estructuradas gramaticalmente, pero no se adecuan para nada a la situación dialógica o a lo que quiere compartir. Bueno, esto fue una barrida rapidísima de los temas del lenguaje y dejo entonces como alguno de las cosas que me interesan remarcar. Trastornos de lenguaje específicos existen, pueden comprometer mucho el desarrollo del niño en lo que tiene que ver con sus procesos de evolución cognitiva y educacional. ¿Tá? La pandemia nos ha servido para darnos cuenta de muchas cosas y también para darnos cuenta que el trabajo presencial tiene un valor para mí incalculable. No hemos podido desarrollar el juego bien a través de las computadoras. Entonces, para el trabajo de un fonoaudiólogo, que es un trabajo que tiene una impronta muy grande en el encuentro, en la complicidad del encuentro, fíjense, y con esto termino, pues si no le dejo lugar a mis compañeras, no apareció a través de los Zoom esas cosas que los niños hacen siempre en el consultorio, que es mentirte. Yo les hablaba la otra vez a una chiquita, le digo, fíjate una cosa, qué increíble esto de la playa. Ay, yo fui a la playa, yo fui a Cancún. Ay, ¿fuiste a Cancún? Sí, a Cancún, fui con mis padres, cosa que era verdad que yo sabía. Dice, bueno, pero hubo un cocodrilo que agarró justo a uno que se metió con la tabla. ¿En serio? Sí, 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 un cocodrilo. ¿Qué pasa? Todo eso que da la posibilidad de hablar y comentar, y que según Harari ha dado la evolución al humano hace muchísimos años, el cotilleo y el conocer qué pasa con el otro y qué sabe de la vida, eso no se da a través del Zoom, porque no me va a estar engañando, porque hay un padre escuchando, hay una madre escuchando, y hay un hermano escuchando que le va a decir, no mienta, fulanita, ¿está? Entonces, todas esas complicidades que se dan en la consulta no se dan a través del Zoom. Entonces, bendito Zoom, pero con sus limitaciones. Muy bien, dejo a mis colegas.
Bueno, nosotros entre las tres habíamos pensado, ya que esto tenía por nombre taller, poder hacer, tener en este medio, como decía Juana, bueno, que nos acerca, pero de otra forma, poder también tener algo de intercambio. Acá hay algunas personas también, para los que están allá, acá tenemos también 4 personas. Y un poco la idea era capaz por el chat poder pensar entre todos entre alguna cosa negativa de este tiempo de pandemia a nivel personal o profesional y alguna cosa positiva que hayan tenido un poco como para iniciar la reflexión. Y les pedimos que pongan los comentarios en el chat y nosotros los vamos a ir Si alguno de leyendo. ustedes quiere comentar o los que están en sus casas ir aportando algo al chat, como para ir armando un poco entre todos lo que les suene a nivel personal, como dice Ceci, o como las limitaciones estos del Zoom, de no poder tener esa complicidad, cada uno desde su disciplina, lo que nos pueda contar. A mí me pasó con 2 chiquitos, en general, estos 2 que voy a decir ni siquiera fue por Zoom, fue por teléfono, porque desde Española, yo soy psicóloga, tenemos por teléfono, chicos que, bueno, una que TEA, el otro no, pero los dos tienen como mucha inhibición, que en realidad les sirvió como para desinhibirse. Es más, la mamá de uno de ellos me dice, yo me estoy planteando, porque ahora tienen la opción de presencial o no, me estoy planteando si llevarlo o no, porque la verdad que sí, que se larga mucho más. Pero pasa lo que dice ella, que de repente, sí, tal cosa, entonces yo trabajo mucho de, bueno, vamos a hacer como que es un consultorio, es privado, y bueno, a veces las mamás se van otra vez pero... O sea que para algunos también hubo como descubrimientos de que hay herramientas que son útiles o que hay, digamos, modos de trabajar que están buenos para algunas personas. A mí me pasó también, que con un chico... No sé si los que están en el Zoom escuchan lo que hablan ellas o si precisamos un micrófono. ¿Sí? ¿Se escucha? Está. Dale, Verónica. También sufrí mucho el tema de la complicidad y del juego con niños, no salía, no pude. Un poquito por Zoom, y uno con TEA. Verónica Fernández, la psicóloga, y está contando que también tuvo una buena experiencia con un paciente con TEA que se llevó a cabo mejor a través de videollamada, de Zoom, que entrar en la casa, poder ver cómo era el sitio del paciente, dónde vivía el paciente. Cómodo. Yo escuché ruidos ambientales que pude integrarlo después. Fue como conocer ese otro aspecto que fue conocer el aspecto del hogar, como desde adentro, que en el consultorio no se ve. O sea que hasta ahora tenemos 2 cosas positivas. Bien. Y de los que están en el chat, si alguien quiere... Rosana dijo lo negativo, la soledad y lejanía, y lo positivo, el manejo de los tiempos, ¿no? O sea, a nivel personal se ve que... sí, eso creo que para la gran mayoría fue como una novedad, ¿no? Descubrir los tiempos y estar más tiempo en la casa. ¿Alguien más? También sí. El tema de que, en lo personal, ¿no? Que logramos como ordenarnos. Muchas veces las mamás por temas de tiempos y demás, muchas veces no llegaban los niños a la consulta. Y ahora, a través de esta otra modalidad, como que las instancias se fueron mucho más persistentes en el tiempo, se trabajó en tiempo y forma, pues llegaban tarde, llegaban fuera de tiempo, y en ese sentido, bueno, se respetó mucho ese espacio, ¿no? Trataron, bueno, ¿no? De que también en la dinámica familiar respetar, bueno, ahora, ¿no? Fulanito va a estar con la psicóloga, ¿no? Y en este sentido los otros miembros de la familia como que respetaban en ese espacio, y que por ahí era un poco lo que se estaba trabajando en terapia, ¿no? Claro. El tema de, bueno, ¿no? de respetar, el tema de la privacidad, ¿no? En este sentido lo veo como algo positivo. Me cuesta pensar lo otro, quizás por ¿Algo malo te cuesta pensar? Me está costando pensar. Mira. Bueno, como hemos ido adaptándonos por suerte también, ¿no? Sí. Porque quizás al principio a uno solo le salían cosas más negativas. En mi caso estoy usando unos pacientes con TEA también. ¿La escuchan?
No, Beatriz dice que no. A ver, más fuerte, más fuerte. Pensando en unos pacientitos con TEA que también a través de teléfono, no por videollamada, más que nada lo que he estado trabajando es orientación con los papás, porque, bueno, TEAs más severos que de pronto que generaba mucha ansiedad y de pronto sí esperaban el momento para, bueno, sigo con algunos, pero esperan el momento para trabajar conmigo, pero son 5 minutos al teléfono y bueno, dale, corta. Entonces es más el trabajo con los papás y después el mantener el contacto conmigo, el hablar 5 minutos y ya está, eso es lo que logro en una semana. Sí, digo, es productivo la orientación y lo que seguimos trabajando con los padres, pero en sí el trabajo con el niño por teléfono es muy limitado. Ahí va. Bueno, bárbaro, como que todas estas cosas que han dicho es un poco sobre lo que vamos a profundizar un poquito o a pensar un poquito ahora. Acá pongo cuento lo que pusieron otras cosas más. Cecilia dice, yo soy psicóloga y lo que me ha resultado muy difícil es poder crear un espacio lo más íntimo posible para trabajar con la paciente, ya que su madre es muy intrusiva. Ahí va, un poco de lo que decíamos, ¿no? Que a veces el paciente se puede sentir como un poco invadido porque lo están escuchando en la casa. Dora dice la imposibilidad de movernos y jugar, también. Cecilia dice lo positivo, la continuidad en el trabajo, ya que en lo presencial faltaba mucho, un poco lo que vos traías, sí. Sí. No, Sí. ahora, perdón, algo más que en relación a eso, ¿no? En esto de la privacidad, a veces también tiene que ver con la característica del paciente. Me pasa con un paciente que ya es adolescente, y de acuerdo a su característica, ¿qué es lo que pasa? La mamá se encierra en el dormitorio, pero él, por sus propias características, camina de acá para allá, de acá, entra al dormitorio, sale del dormitorio. Entonces, es difícil que él tenga su privacidad, porque él necesita moverse. Entonces, claro, lo están escuchando todo el tiempo, no puede quedarse quieto. Entonces, digo, a veces hay colaboración de la familia, pero bueno. Sí, el perfil de cada uno. Su particularidad. Sí, yo pensaba un poco también eso, la experiencia que yo tuve con algunos pacientes, bien distinto con el perfil de cada niño y lo que necesita cada uno. Había algunos que me decían como que estaban saturados del Zoom y de la escuela, porque también hubo, digo, los niños que participaban de la estancia educativa, o sea, a veces eran muchas horas sin mucha demanda, y a veces lo que querían era sentarse a charlar y me mostraban videos de YouTube, o sea, dominaban el Zoom muchísimo más que yo el día 3, y compartir videos y cosas, y era como esa necesidad de la complicidad o de estar charlando, pero de ponerse a trabajar era como, bueno, difícil, pero viene esa necesidad de compartir con las personas conocidas que no son los que estaban en ese momento en la casa, pero bien distinto el perfil de cada niño, ¿no? Tal cual. ¿Ibas a decir algo, Juana? Perdona, que te interrumpí. No. ¿No? Ah, está. Sí, pero después. Dale. Bueno, entonces, no sé si hay algo más. Bueno, dice acá, Marina, dice, con la consulta con los niños nos interpeló en poner en juego la creatividad. La continuidad se veía en que existía necesidad de continuar el vínculo. Sí, la creatividad fue como, hay que apelar a la creatividad, sin duda. Un poco como decíamos, ¿no? Yo creo que el mantener por lo menos viéndonos las caras, escuchando las voces que a veces uno puede... Parece como que no es tan importante, pero para algunos niños fue como fundamental vernos un rato, eso como decís, esos 5 minutos, pero capaz que igual para el niño hacían una diferencia en escucharte, en verte. Y para los padres también. Para los padres también. Una paciente me dijo, en este tiempo todo se movía y lo más fijo lo estuvo en la pantalla los jueves a las 10. Exactamente, eso es súper te iba a valioso. comentar, ¿no? Una de las cosas que rompió la pandemia fue las rutinas. Ujú. O sea, que el poder mantener la rutina creo que fue un elemento Sí, fundamental. sí. Algo Y saber por que los que entrábamos éramos nosotros y no venían ellos. Ujú. Y también estaba eso, te llamo, me llamás, ¿no? Como Sí, que hay sí. que acordarlo. Digo. Sí, nuevo para todos. Nuevo, sin duda. Y bueno, y quizás en tiempos nuevos y en tiempos de emergencia los objetivos se transforman también, Ujú. ¿no? En esto que hablaba Inés, digo, el objetivo de repente estaba más en orientar a la familia, en acompañar, en mantener un vínculo, en sostener, en mantener una rutina, y no tanto en tratar aquellos aspectos más específicos del lenguaje, más estructurales o más vinculados
al espectro del autismo. Yo creo que todos, no solo se adecuó la modalidad, sino también se adecuaron los objetivos y el público objetivo de la intervención. Sí, como adecuarse a las necesidades que estaban ocurriendo en el momento, ¿no? Y bueno, esto de que integramos la unidad un poco ya lo dijo Juana, y vamos a comenzar un poco por generalidades de los que son los trastornos del espectro del autismo, porque quizás no todos lo manejemos del mismo modo. ¿Querés arrancar yo? Un poco esto, pensando también lo que traía Juana de los niños chiquitos, que a veces ¿no? Que no hubo ninguna dificultad específica o que se asocie con algo que se pueda ver, con un síndrome. También es un poco el perfil de inicio que sucede con estos niños, que bueno, forman parte de lo que son los trastornos del neurodesarrollo, que se definen en función de determinados patrones comportamentales que tienen asociadas algunas características que pueden que tienen que ver con el lenguaje, que lo vamos a ver, pero que el diagnóstico tiene que ver principalmente con las conductas que se observan, ¿no? Esto es algo que siempre decimos, que no hay estudios que sean de laboratorio o un análisis de sangre, una placa o algo que se pueda hacer para comprobarlo, y que siempre tiene que ver mucho con la observación del desarrollo, bien relacionado con lo que decíamos, ¿no? Ese chiquito que aparentemente no hubo nada en el nacimiento o en los primeros años, pero que se empiezan a observar conductas que llaman la atención, dificultades en la comunicación, retraso en el lenguaje, o sea, son como bien esas conductas las que empiezan a llamar la atención y hace que empiecen a surgir las consultas principalmente, ¿no? La ausencia del lenguaje creo que es como la estrella. Es la primera preocupación de los padres, ¿no? La ausencia del lenguaje en general. Y cada vez, por suerte, tenemos consultas más tempranas, ¿no? Aunque no podamos definir diagnósticos, sí podemos empezar intervenciones. Podemos utilizar algunos complementos para el diagnóstico, que en realidad, por ejemplo, nosotros usamos mucho helados, que es una entrevista semiestructurada de juego, en donde lo que hacemos es como crear un escenario para que surjan determinadas conductas y bueno, puntuarlas. A veces el diagnóstico es un complemento, como lo dice su nombre, ¿no? Siempre la historia clínica es fundamental y cómo es lo que surge en esa entrevista se inserta, digamos, en la historia del desarrollo del niño. No, sí, quería terminar esa idea. No, está bien. Está bueno eso que, ¿no? de las pruebas como complementarias, como decía Ceci, helados es bien a través de la observación también, ¿no? O sea, si bien es una prueba que está estandarizada, que evalúa, en la que está estandarizado hasta lo que hace el evaluador, los materiales que se usan, es complementando una buena historia clínica de desarrollo, como evaluando lo fundamental del desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, como para poder llegar a lo que es el diagnóstico, hay que cumplir ciertos criterios en los dos grandes dominios, que es lo que plantea el DSM-5, que son los déficits en la comunicación social, por un lado, lo que tiene que ver con la comunicación social, con el lenguaje, y por otro lado, algunos aspectos dentro de lo que son las conductas, los intereses restringidos y estereotipados, y alteraciones en la sensorialidad. Lo que se plantea es que tiene que haber aspectos en estos dos dominios que estén alterados, ¿no? Porque si estamos frente a un niño que quizás solo tiene dificultades en la comunicación social, capaz que estamos más frente a un caso del lenguaje, o que no aparezcan estas conductas más estereotipadas, o los movimientos estereotipados, ¿no? Que son como lo que estamos acostumbrados a ver, que también llaman la atención junto con las dificultades en el lenguaje, esos movimientos extraños o el estar repitiendo conductas o la tendencia a manipular los juguetes de forma particular, todo eso que vamos viendo, bueno, forma parte como de esas conductas en el dominio de los intereses más restringidos y más repetitivos. Yo quería mencionar que en realidad en la comunicación social hacemos referencia a, por ejemplo, el uso es mucho más amplio que el lenguaje, ¿no? Que ahora podemos especificar con o sin alteraciones en el lenguaje, pero lo que siempre está alterada es la comunicación, o sea, el uso de gestos, de la mirada, la pertinencia de lo que se dice en el momento que se dice, el registro del otro en la comunicación, o sea, cuánto
cuánto de interacción dialógica, de ida y vuelta en los diálogos hay. A veces el diagnóstico es muy sencillo y a veces el diagnóstico es bastante complejo, y nos cuestionamos mucho, bueno, si son singularidades o si son variantes de la normalidad o si realmente entra dentro del espectro. Y una cosa muy importante que es más nueva, ya no tan nueva, pero más nueva dentro de las clasificaciones, son las alteraciones sensoriales, ¿no? Que tiene que ver, además de con los sentidos que todos estamos acostumbrados, también con la propiocepción, y bueno, realmente limita mucho la integración de los niños al entorno, ¿tá? No solo alteraciones visuales, auditivas, la molestia de sonidos de determinada frecuencia, la necesidad de tener peso, de ser tocado de determinada manera, la necesidad de mirar objetos de cierta forma, la calma con el balanceo, con el girar cosas, bueno, el quedar pegado con determinados brillos, o sea, no poder como desenfocar la atención. Eso es bien importante también para mejorar la adaptación al ambiente. Sí, eso es, ahí va, como decía Ceci, desde la última edición del DSM, o sea, está planteado como una característica más, que todos los niños que presentan el trastorno del espectro autista tienen alguna alteración a nivel sensorial, en los sentidos que todos conocemos, más que se suma lo perceptivo y lo vestibular, y cómo eso afecta en la vida diaria. Es importantísimo verlo y poder entender lo que tiene que ver con la dificultad sensorial, ¿no? Que lo podemos ver desde dificultades en la alimentación, que muchas veces se pensaba también que era como por lo selectivo o como por esto más de lo restringido, pero que todas esas dificultades sensoriales, que hoy sí sabemos que todos los niños están atravesados por esa... En distinta medida. En ¿no? distinta medida y en distintos sentidos, ¿no? No todos los sentidos están afectados de la misma forma, no son hipersensibles en todos los sentidos sensoriales, sino puede haber un perfil para cada niño, pero sí sabemos que todos los niños están como atravesados, es una característica más, que en alguno de sus sentidos va a haber afectación en el procesamiento sensorial. O sea que está bueno tenerlo presente también, que hoy en día es una característica más de esos dos dominios que planteamos, que tienen que estar afectados para poder conformar lo que es el diagnóstico de TEA. Y bueno, el que estas características estén presentes, estas alteraciones en las dos áreas, ¿no? Desde la infancia temprana, no implica que sean evidentes desde la infancia temprana, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de cuadros más leves, a veces cuando las demandas del entorno exceden las capacidades del individuo, que nosotros podemos darnos más cuenta, un poco como también pasaba en algunos de los trastornos del lenguaje, ¿no? El concepto de espectro es bien importante porque hace alusión a lo de abajo, ¿no? A una gama de severidad, ¿no? A una variedad de presentaciones y eso nuclea distintos trastornos que aparecían hasta el 2013, hasta clasificaciones anteriores, ¿no? Entonces ahora, tanto lo que es el trastorno autista como los no especificados, en los que ahí quedó medio asociado con el medio, pero no necesariamente es así, ¿no? Los no especificados a veces iban como lo que no sabíamos dónde clasificar, pero tenían algunas características, el síndrome de Asperger, que ahora también se llama autismo de autofuncionamiento, entonces podemos ver como todo un espectro de severidad de las distintas conductas. Tampoco necesariamente son iguales, es igual la afectación en los dos dominios, o sea, hay niños que son más inflexibles, pero más comunicativos, y otros que no tanto, o sea, lo que más podemos ver es esto. Sí, o sea, yo creo que eso de pensar en el espectro con la variedad de posibilidades y de matices en cada uno de los dominios es fundamental también después para conocer el funcionamiento de cada niño y las posibilidades que tiene, ¿no? O sea, cómo está atravesado por cada uno de esos aspectos y como dice Ceci, quizás a veces él tiene todo el interés de comunicarse, de acercarse y quizás está muy afectado desde lo sensorial y eso hace que rechace muchas situaciones del entorno y no porque no quiere, sino porque no puede o no lo puede manejar. Entonces eso va haciendo también que, si bien todos conforman o todos presentan el mismo diagnóstico, los perfiles son bien distintos. A diferencia, por ejemplo, de como decía Juana con los trastornos específicos del lenguaje, que hay como
bien perfiles definidos y donde podemos como llegar a entender, bueno, podemos englobarlo dentro de este perfil o de este otro, dentro del espectro del autismo, es como que, bueno, todos forman parte del espectro, pero después cada uno va teniendo un perfil bien distinto, y en cada uno de estos ítems que están como separados acá, ¿no? Lo que tiene que ver con la inteligencia, la interacción social, la comunicación no verbal, podemos encontrar matices que van desde, en la inteligencia, bueno, una discapacidad intelectual muy severa, muy, muy profunda, que eso sin duda va a afectar otras funciones como es el lenguaje o la comunicación, a niveles que podemos encontrar muy alto funcionamiento, con islotes de inteligencia que hasta a veces uno dice, bueno, se aprende de memoria, se sabe todo, puede calcular la fecha de cuando fue hace tantos años, que hasta uno a veces cuestiona cuán funcional o para qué puede servir, ¿no? Que no es siempre tampoco todos los casos que tengan esa asociada, esa superinteligencia. La interacción social también, bueno, hay distintos perfiles, del niño más aislado, un perfil más pasivo, ese otro niño que es más activo, que se intenta como acercar, pero igual su forma de acercarse o de comunicarse es muy extraña. La comunicación también puede ir desde un niño no verbal hasta un niño verbal y con un lenguaje muy fluido y florido, con perfiles bien distintos. Las conductas también, o sea, en todos estos como niveles podemos encontrar bien una variedad, y no quiere decir que un niño esté como en un extremo en todos los aspectos, sino podemos ir encontrando matices de cada uno de ellos, ¿no? Nosotros tomamos esta frase que en realidad le dice Cecilia Montiel, que es una psicóloga de la cual formamos parte en algunos grupos, que es que los trastornos del espectro autista, si hay algo que hacen es desafiar la generalización, ¿no? Entonces por eso muchas veces decimos que bueno, que decir que el niño tiene un trastorno del espectro autista no estamos diciendo mucha cosa, que es mucho más útil poder describir en realidad las características específicas de ese niño, porque nos podemos estar refiriendo a cualquiera de las situaciones que están en esa diapositiva, ¿no? Es interesante lo que decís, porque yo creo que hubo algún periodo que era como encasillador, ¿no? Este niño tiene TEA y entonces parece que tenía que funcionar de una manera especial, o el abordaje que había que hacerle era a todos igual. Y ver esto que ustedes plantean también habla de que hay un sujeto que es bien distinto a otro sujeto. Entonces el abordaje tiene que ser bien diferente. Exactamente, el abordaje tiene que ser a medida. A medida de cada niño. Y pasa mucho todavía eso, ¿no? De como que está tan instaurado no, pero ¿cómo va a tener TEA? ¿No viste cómo mira? Y bueno, ¿dónde está escrito que no mira? O sea, no podemos generalizar que todos los niños con TEA no miran. O ¿viste cómo se sonríe y disfruta de...? Bueno, pero no quiere decir que porque hayamos llegado a la conclusión de que presenta este diagnóstico, no va a mirar, no va a disfrutar del contacto con el otro. O sea, eso todavía tiene como mucho peso, ¿no? Y para nosotros es como fundamental poder mostrar eso, y es tal cual. O sea, la intervención es específica para cada uno, y que es un poco también lo que nos pasó ahora con esta nueva modalidad de poder pensar cómo trabajo con cada uno, que nos pasaba, bueno, hablen de cómo hacen la intervención a distancia con niños con TEA. Y uno dice, bueno, pero que hablo de cada uno de los niños que tengo, que hice, porque como decíamos, con uno hablé con los papás, con el otro hice la videollamada, con el otro, y eso también tiene que ver con el funcionamiento bien particular de cada uno, ¿no? Bueno, y en esta realidad en la que se suman además, ¿no?, las características distintas dentro del espectro, pero también las características personales de cada niño, fuera de su condición del espectro autista, irrumpe en el mundo el coronavirus, y esto trajo grandes cambios, trajo la imprevisibilidad como una reina en todo lo que nos iba pasando y nos sigue pasando ahora. Trajo riesgos, ¿no?, riesgos para la salud de todos. Trajo mucho estrés por las posibilidades de enfermar, por los cambios, por las consecuencias económicas. Y también nos trajo el aislamiento, ¿no?, tan pronunciado en algunas etapas. Pero así como nos trajo esto, el menos intercambio social para algunos niños puede haber sido un alivio, ¿no? Porque cuando el intercambio social es algo que cuesta mucho y que genera estrés o que no me gusta, en realidad no es una situación tan mala quedarme en mi casa y no tener que enfrentarme a esa situación difícil.
Y también a todos nos trajo, a muchos nos trajo más tiempo en familia, ¿no? Que en muchas cosas fue un tiempo disfrutable y que a los padres les permitió conocer otras facetas de sus hijos y compartir otras cosas con sus hijos y estar en determinados momentos más disponibles, en otros no, en otros capaz que la multitarea para mí fue una de las cosas más estresantes de la pandemia. Y también menos actividades, ¿no? En niños que uno piensa que en general muchos de los niños de hoy realizan una cantidad enorme de actividades y los niños que tienen dificultades itineran entre diferentes tratamientos, aquellos que tienen por suerte la posibilidad de hacerlos. Y bueno, el estar más tranquilo, digamos que de este lado están como las cosas buenas que pueden haber tenido. Y por lo tanto nosotros vimos en nuestra práctica profesional repertorios variados de respuestas, ¿no? No todos estaban peor, algunos estaban mejor, y quizás lo que hubiéramos anticipado, y de hecho fue lo que ustedes trajeron cosas buenas hoy, ¿no? Los que participaron la mayoría. Entonces, no todos los niños estuvieron peor, algunos estuvieron mejor, otros estuvieron peor, y bueno, en esta situación nosotros nos propusimos distintos objetivos como equipo de trabajo. Claro, pensando como desde la unidad también, ¿no? Que dijimos, bueno, o sea, hay muchos pacientes, uno no puede tampoco hacer la videollamada con todos los pacientes, o sea, pero sí a que a todos los nuclea algo en común y que bueno, que son ciertas características en las que podemos pensar y por lo menos tratar de como mandar un mensaje, que fue lo que fuimos haciendo al principio, ¿no? Medio global para todos y después sí ir haciendo como intervenciones más puntuales con las necesidades de cada uno, pero eso, primero comprender estos puntos que estaban recién, ¿no? De que más allá de que tenemos que estar encerrados, también hay un estrés y hay un miedo real por poderse contagiar, o miedo, o sea, que también los niños estaban, bueno, hoy en día están todavía que esto no lo toco porque me contagio, que no sé qué, como toda esa situación que era real y que estaba, o sea, que hay que comprender todo eso y tenerlo presente, no era solo estar como encerrados por otra situación. Acompañar desde nuestro lugar a las familias y darles como ese espacio también para que puedan hablar y escucharlos, que a veces no son cosas que uno pudiera solucionar, o sino, bueno, dar ese espacio para sentirse escuchados y estar disponibles también, eso, ¿no? De que sepan que pueden contar, aunque sea para preguntar una cosa, para contar a lo que pasó, es como mantener un poco el vínculo, que fue lo que ustedes también fueron diciendo, ¿no? Que eso de saber que llegaba tal día, tal hora, que vos ibas a estar, eso ayudaba a mantener un poco la calma y que había ciertas situaciones que se mantenían. Claro. Sí. En esto de estar disponibles, en realidad nosotros tenemos redes sociales, somos unas policlínicas, tenemos nuestro Facebook, nuestra página de Facebook, tenemos Instagram, tenemos WhatsApp y canal de YouTube, que en realidad nació en esta acá, situación. de la pandemia, pero bueno, como que, y tenemos mail. Entonces, digo, que la gente pudiera, si nosotros tuvimos consultas telefónicas con aquellos que tenían cita para esos momentos, ¿no? Con los cuales en la amplia mayoría de los casos fue, como decías tú, más bien hablar con los papás, porque además vemos muchos niños chiquitos y muchos niños sin lenguaje, pero sí que bueno, que no fuera difícil llegar a nosotros, ¿no? Que se pudiera llegar de forma sencilla, que no fuera, llamo al Pereira Rosell y después me pasan al interno a un teléfono que no me atiende nadie, o sea, si voy a estar, la gente tiene que poder llegar, y eso en estos medios encontramos esa forma, ¿no? La gente sabe que, bueno, podemos tardar día, pero respondemos, ¿no? Lo que tiene que ver con la asistencia, con el acompañamiento de nuestros pacientes, ¿no? No podemos responder a todo. Y bueno, y lo de acompañar lo tratamos de pensar en distintos niveles, desde un nivel comunitario, o sea, para toda la sociedad, como poder difundir cuáles eran las características de los niños del espectro autista y qué era lo que los podía afectar, que ahora les vamos a mostrar, y también a nivel de las familias y como contemplando, digamos, la diversidad que podíamos encontrar, ¿no? Dentro de niños que lo más difícil era la escolarización, que eran niños con un muy buen nivel de funcionamiento, hasta niños sin lenguaje y con muchos problemas de comportamiento. Bueno, intentamos hacer eso.
Ustedes hicieron un video que a mí Ahora me les gustó vamos a mucho. mostrar. Está, pero que hay dos cosas, tranquilizar y acompañar, Ujú. fueron bárbaras. Sí. Bueno, Gracias. Sí, aparte eso fue como bien al principio, Sí, que era... el 23 de marzo. Sí, yo sí, me sí, llevo el sí, 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 23. como fue la desesperación de que no se sabía ni cuándo íbamos a volver a salir afuera. Un poco en esto es también para difundir y para pedirles que la difundan en lo de comprender la doctora Garrido, que es quien coordina la unidad, y bueno, nosotros formamos parte del grupo REAL, que es la red de espectro autista latinoamericano, junto con muchos otros países de Latinoamérica, y bueno, se hizo ya en el pasado varios trabajos científicos colaborativos, y en el momento actual estamos llevando a cabo esta encuesta online, que nos llevaba también es una encuesta que es para los propios pacientes, o sea, aquellos que puedan y quieran llenarlo, para los terapeutas que la tienen que completar pensando en o sea, todas las preguntas pensando en el mismo paciente, las puedes completar muchas veces, pero siempre todas en relación a una sola persona. Y para los padres, ¿no? Y en función de eso se va a hacer un análisis de distintos componentes positivos y negativos en el país. Hasta el 5 de agosto teníamos 250 respuestas, que para nuestra población es un número que nos permite nos permite sacar algunas conclusiones, pero bueno, sería bueno que lo pudieran seguir difundiendo. Eso fue una iniciativa para comprender. No fuimos los únicos que tuvimos esta idea, en realidad esta encuesta yo la encontré preparando esta charla, esta otra, pero es similar, no sabíamos que estaba, es de unos italianos que llevaron a cabo la encuesta. Tuvieron 527 participantes, o sea que ahí ven que para la población de Italia nosotros estamos bien, ¿no? Y bueno, pero también sus conclusiones o sus resultados tienen que ver con esto que decíamos acá, ¿no? Fue un periodo desafiante para la casi totalidad de las familias, para casi el 94% de las familias, ¿no? Hubo un aumento de dificultades en manejar actividades diarias, especialmente el tiempo libre, porque además era mucho, en el 78%, y actividades estructuradas, o sea, rutinarias, en el 75%. 35% de los niños tuvo conductas problemáticas más intensas y 41,5% más frecuentes. Vieron que igual, no llega a la mitad de los niños, ¿no? Tampoco es un número entre un tercio, un poquito más, estuvo peor de conducta. Y bueno, por supuesto que sería de esperar que quienes tuvieron antecedentes de problemas conductuales, conductas disruptivas previos a la pandemia, estuvieron más afectados durante la pandemia, ¿no? Muy poquitos requirieron intervenciones de emergencia, solo el 1,5%. Y de las necesidades que emergieron, tienen que ver con esto que muchos de ustedes dijeron que hicieron, recibir mayor apoyo desde el área de la salud, que fue lo que tratamos de hacer, pero especialmente soporte para la casa, ¿no? Para ver cómo llevar, no un soporte de terapia para niños, sino de ver cómo organizo en la casa. Y bueno, en este sentido, lo primero que surgió fue este video que les vamos a mostrar ahora, que con la protagonista la tienen acá. Ahora sí. Queridas familias, hoy desde la unidad de trastornos de espectro autista del Hospital Pereira Rosell y de Facultad de Medicina, resolvimos utilizar esta vía y otras de comunicación para aproximarnos a ustedes, para poder acompañarnos en este periodo que implica dificultades para todos. Sabemos que para aquellas familias que tienen personas en condición de espectro autista, enfrentar los requerimientos de este periodo es más difícil y por eso queremos apoyarlos. Lo primero que queremos transmitir es tranquilidad. Si las personas dentro del espectro del autismo no tienen otros problemas de salud agregados, no van a tener más riesgo de infección ni de enfermar por coronavirus. Para muchos de sus hijos posiblemente sea más difícil adaptarse
a los cambios de rutina que nos impone este periodo, a incorporar medidas de higiene, a tolerar el encierro y a regular los miedos que se transmiten desde los medios de comunicación. Hola familias, ¿cómo están? Bueno, ya sabemos que en estos días las personas con autismo pueden estar más desorganizadas que lo que sucede habitualmente. Para eso les proponemos que traten de anticiparse a las situaciones que pueden generar más ansiedad y, si es necesario, todos los días transmitirles que no vamos a ir a la escuela, explicarles qué es lo que vamos a estar haciendo durante el día. Se pueden armar agendas con dibujos, con pictogramas y de esa forma poder todos los días organizarnos un poco la rutina. Es esperable que en este tiempo con mayor ocio y estrés aumenten las conductas repetitivas y las estereotipias. No nos preocupemos. Es importante que a pesar de tener mucho tiempo libre no recarguemos con actividades que exijan nuevos aprendizajes. En estos días vamos a estar más expuestos a las pantallas, entonces es importante que podamos priorizar algunos aspectos. Por ejemplo, el uso de las pantallas fijas siempre es más recomendable que el uso de los celulares. Podemos hacer videollamadas, conectarlos con la familia, con los pares, para poder intercambiar. También el uso de plataformas como Ceibal o sitios similares que promueven actividades interactivas. Como todos hemos escuchado, esta pandemia no solo tiene el riesgo de infección y de enfermar por coronavirus, sino de colapsar los sistemas de salud. Por lo tanto, tenemos que ser cautelosos en el uso de los servicios. Recomendamos no concurrir a las consultas, aunque estuvieran agendadas en policlínicas, ni a los servicios de emergencia por problemas conductuales de sus hijos. Si tienen dudas o problemas, comunicarse en forma virtual, no presencial, con los técnicos que más conocen a los niños. Y en el caso de tener alguna urgencia por conductas no habituales, comunicarse telefónicamente con los médicos tratantes. Como no sabemos cuánto tiempo va a durar el aislamiento, les recomendamos a aquellas familias que tengan más de un adulto responsable que puedan organizarse y repartir las tareas de la casa y el cuidado de los niños. De esta forma, todos van a tener un tiempo para descansar. Muchas gracias, nos estamos viendo. Bueno, familias, esta es nuestra primera comunicación y decirles que estamos acá para apoyarlos. Docentes y estudiantes de la unidad han creado una página de Facebook para mantener el intercambio. Unidad TEA CHPR. Bueno, chao, nos vemos pronto. Chao, hasta luego, gracias. Bueno, esa vieron que fue una respuesta bastante rápida porque era del 23 de marzo y que fue una idea de la doctora Garrido. Y bueno, y a partir de allí empezaron una serie de distintos materiales, ¿no? Este fue un material que fue en PDF, no fue audiovisual y que fue en base a la consulta de distintas guías de distintos países. Es un material un poco extenso y bueno, nos basábamos en 6 puntos y a partir de esos 6 puntos que están ahí, que eran brindar explicación y contexto, transmitir tranquilidad, habilitar la expresión y explicar explícitamente posibles sentimientos, generar y mantener rutinas, promover el contacto a distancia con otros y estar alerta a cambios del comportamiento. Cada uno de esos 6 puntos se fue desarrollando y se fueron brindando recursos fundamentalmente de carácter visual, links, diferentes cosas para hacer, y se circuló por las redes sociales.
Después este es otro video que no lo vamos a pasar y que no es específico para niños con TEA, que lo hicimos como para todas las familias, que consistía en pequeñas ideas o consejos para llevar de mejor manera este tiempo. Y después otra cosa que hicimos fue generar una serie de videos con ideas lúdicas, todas de carácter lúdico, con materiales que fueran de fácil acceso, o sea que todos estuvieran en la casa, pensando como en distintos niveles de complejidad. Digo, hay desde un 4 en línea casero que es para niños con mejor nivel, hasta cosas de encastrar por color, y siempre como en intentar promover alguna habilidad además de la diversión. Y bueno, en esto colaboró mucho también la licenciada en psicomotricidad de la unidad. Y esos videitos se iban subiendo al Facebook y estuvo bueno porque realmente hubo como repercusión y veíamos que la gente contestaba o que lo habían probado o ponían fotos de que lo habían hecho. Que también pensando en las cosas positivas que fueron apareciendo, como en eso de buscar otras formas de mantenerse en contacto a veces, y de sentirse como un poco más unidos, ¿no? Porque estuvo bueno. Nosotros a veces nos pasa que varias mamás o papás de la unidad se conocen por instancias de repente que hacemos de talleres para padres, o sea que ya hay a veces vínculo entre los distintos padres, pero que ver que estaban comentando cosas ahí y que se comentaban entre ellos era como... Sí, nos hacía sentir útiles también a nosotros por aportar la tarea, ¿no? Sí, claro. Y como, bueno, difusión en la comunidad, en algunos medios de prensa, como en El Observador, se hicieron una nota para difundir los materiales, y también porque vieron que hubo un periodo donde el aislamiento era más pronunciado y había como cierta, que a la gente que salía de repente no era siempre bien tratada por otros, ¿no? Como cierta agresividad. Sí, hubo varios episodios de familias que salían de repente con los niños, que bueno, se había hablado y que en algunos lugares estaba planteado que si tenían un niño que estaba la necesidad de salir a caminar un poco al aire libre, que recibieron comentarios negativos, bastante, y bueno, como que eso también generó mucho incomodidad en cierto momento, entonces ¿no? un poco también como marcar que las necesidades de todos son distintos, que tomando determinadas precauciones era importante que los niños pudieran salir y demás. Y después, en conjunto con el equipo de neuropsicología, creamos otro video que también se los queremos mostrar, que tuvo una mayor repercusión que la que esperábamos, capaz que alguien lo vio, porque nos pareció, en realidad fue un sentir, ¿no?, de las cosas que estaban más afectando a las familias, era la tarea escolar, era el estar en casa haciendo las tareas de la escuela, y eso fue como algo que realmente marcó como... Sí, uno de los mayores puntos de estrés era familiar, tener que rendir o cumplir con las tareas de la escuela. Entonces, bueno, decidimos como... Implementar la escuela en la casa y que no llevar la escuela a casa fue complicado. Yo que intervenir, Eso fue de lo más Yo que intervenir en los colegios también, como decir, bueno, paren la mano, también fue nuevo para ellos. Claro, sí, sin duda. ¿Sabés que eso me parece que todavía sigue muy candente? Porque las horas de exposición de los niños en la plataforma Zoom están siendo de 3 horas y media en algunos colegios. Más allá que les dicen... Hay colegios que están en jornada completa. Sí, pero ustedes saben que eso me parece que va a haber que intervenir desde el ámbito de la salud. Sí, pero hay colegios que van incluso presencial y después van y Otro, tienen 100% el mismo día. Presencial en la mañana y Zoom en la tarde. A mí me preocupa el Zoom. Brutal. Porque el Zoom me parece que hace un esfuerzo para el cerebro que es inadecuado El totalmente. lenguaje natural, ¿no? Yo tengo un chiquito que hizo una parálisis facial por estrés terminando una clase de Zoom. Ahora está mejor, pero Bueno, el chico que... Bueno, le mostramos y sigue bien.
que decíamos en una de las últimas imágenes de ahí, de que la escuela volverá distinta, todo volvió distinto. Y un poco, no sé, por lo menos lo que uno siente, lo que uno ve, es que esto sí les está costando bastante a los niños, como quizás hasta más que lo anterior, esto de la vuelta, ¿no? De una vuelta que es diferente, de que hay una nueva manera de hacer las cosas, y que también en muchos niños, dependiendo de la edad y de su nivel, pero en muchos niños no es posible cumplir o adecuarse a los protocolos sanitarios. Por ejemplo, los niños no aceptan los tapabocas, no pueden mantener la distancia, y hay niños que se están viendo privados de concurrir a las instituciones o a los tratamientos por estos motivos. Hoy de mañana hablé con una mamá que se anotó a la consulta por esto, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso también es otra cosa, a ver, bueno, cómo vacía, porque su hija, no sé, de 6 años no mantenía el tapaboca y por lo tanto no estaba yendo a la escuela. Entonces, como que es como una nueva etapa de distintos desafíos de ahora. Adaptarse a nuevos desafíos, tal cual. Que vamos a ver, de seguir acompañando. Y bueno, eso es todo lo nuestro por ahora. Bueno, muy bueno. Gracias. Muy bueno. Capaz que ahora sí habilitamos para preguntas, Sí, si ¿no? quieren ver acá en el chat. Dora dice, me encantó toda la presentación, muy creativa y dada con gran fluidez. Muchas gracias. Les agradecemos mucho. No sé si tienen alguna pregunta, comentario, algo que les haya resonado, que no sé, que quieran contar. Una experiencia. La experiencia, sí. Solo que decir que también es importante fomentar entre los papás el tiempo libre, ¿no? Porque con esto de que hay que cumplir, habrán sentido que chicos de repente están hasta las 9, 10 de la noche haciendo tareas, o bien porque están esperando a los padres que ellos estén disponibles, y bueno, lo que se pudo, lo que no... Sí, por eso hablábamos como de jerarquizar y de adecuar, ¿no? Claro, tengo algún momento que es de tiempo afuera, si no se hizo, no se hizo. Sí, como de bajar un poco las exigencias a nivel general, ¿no? Porque, o sea, yo creo que también, bueno, algo que no lo mencionamos, pero que a todos nos pasó con los pacientes, o sea, había situaciones reales laborales de los papás, de tener que estar o trabajando desde la casa o no, o personas que se quedaron sin trabajo, o sea, muchas cosas que cambiaron. Entonces, que creo que también un poco de lo que generó mucha dificultad esto de la educación, era como que casi que había que mantener todo igual, solo que sentado frente a la computadora, cuando en realidad había muchas otras cosas que habían cambiado, o sea que... Eso también, sí, bajar el nivel de exigencia es... Primero pensé que era solo mi hijo que no quería volver a la escuela, y me sorprendí del retorno escolar, tanto él como muchos abrazados a los padres, como que los chiquilines, y no por miedo al contagio, sino por el disfrute de retrasar en las casas. Hasta hoy veo chiquilines que hablan besitos. Sí. Sí, yo digo, pa, ¿cómo extrañaban eso? El tiempo en casa. El tiempo en casa, sí. Bueno, hablábamos eso un poco, ¿no? Que cómo volvieron los niños después de todo este tiempo, y por lo menos a mí en la consulta hubo una gran variedad, pero algunos que volvieron hablando por los codos, que antes hablaban así con poquitito, y fue bien eso que cuando de estar mucho tiempo en casa y conversando y jugando, y eso se nota. Para el desarrollo se nota. Estamos trabajando mucho. Sí, tal cual. Es preocupante para nosotros, ¿no? Porque ellos siguen hablando mucho mejor. Sí. O sea que el hecho de estar con los padres les vino muy bien. El baño del lenguaje es útil, ¿no? Sí. Bueno, de los que están en el Zoom, los rectangulitos. Los rectangulitos, ¿alguien quiere preguntar algo? Están poniendo comentarios, muchas gracias a los aportes, pero si alguien tiene alguna pregunta, quieren poner ahí. O comentario. Bueno, y si no nos despedimos. Y si no nos despedimos, Bueno, como quieran. yo quisiera hacer un llamado a esto porque hay a mí algo que me está preocupando mucho y es el exceso de Zoom. O sea que, porque yo veo que algunos colegios inclusive dicen, bueno, que no se conecte todo el tiempo, pero el niño desesperado se conecta y los padres tampoco lo cortan. Y acá me parece que tenemos que ver qué está pasando. Porque por un lado hay una exigencia, me parece, de los padres a que el colegio le dé lo mismo que le daba antes. Porque si no, no pago lo mismo. Y no sé si los colegios están haciendo caso a eso o a una propuesta pedagógica. Y me está preocupando muchísimo, en lo personal, muchísimo, de qué consecuencias puede traer. O sea que no sé si no es una cosa que tiene que quedar planteado
para seguirlo pensando y profundizarlo en el área de la salud, ¿no? Ujú. Sí, ahora que dices eso, también como muchos niños, o sea, yo he escuchado de niños que de repente van al jardín y que no tienen ninguna dificultad en socializar ni nada, que se veían totalmente como con mucha ansiedad del momento de tener que participar o de tener que decir algo, que salían corriendo, que cuánto también generó, o sea, no solo de los más grandes de repente de lo académico, sino cómo repercute también en todo eso, ¿no? O sea, de que de repente cuando van al jardín no pasa nada y sin embargo eso de que están todos mirando con todas las cámaras genera. Sí. Digo que son cosas como para atender. De sus hijos, de que muchas mujeres tenían que apagarlo Sí, porque sí. se descontrolaban, porque no lograban de alguna manera enfrentar eso que era la exposición de todo, más obviamente los niños más tímidos, cuando vienen Claro. las dificultades Sí. para interactuar, para expresarse, y eso. Son muchas cosas como a tener en cuenta, ¿no? Sí, y adaptarse. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos los que están allá. Gracias. Gracias a ustedes. Chao, Chao, chao. gracias. Chao, chao.